Bueno, vamos a ver en esta función 18 y en la siguiente, la 19, dos ejemplos de funciones de variable compleja. Pensad que, por ejemplo, esta función de aquí, es una función que alguna vez habéis visto en el bachillerato. Es una función que si la representáramos tendríamos este dibujo. Es una función que no tiene, diríamos, es un polinomio sin raíces, no tiene raíces. O sea, quiere decir que la antiimagen del cero, el cero este de aquí, esto es la y, esto es la x, ¿no? Las x, estos son las y's. El i igual a 0, no, o sea, f menos 1 de 0 no existe. Sería un caso de estos que no existiría. La ecuación x al cuadrado, este punto de aquí, el f menos 1 de 0, no existe. O sea, x al cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución, que visto desde el punto de vista de polinomios, hablamos de raíces, esto de aquí. La búsqueda de esto es la búsqueda de raíces del polinomio. Quiere decir qué puntos atraviesa el polinomio el eje de las x, o sea, qué puntos su imagen es 0. ¿Para qué valores de x la imagen es 0? Esta es la ecuación, o sea, esta ecuación la habéis visto, estas ecuaciones las habéis visto centenares de veces durante el bachillerato. Ahora las estamos mirando como una ecuación en el seno de una función, o sea, tenemos esta función y estamos buscando la antiimagen del cero, y ya hemos visto que este planteamiento, que es nuclear en matemáticas, y nuclear en las matemáticas aplicadas, porque ya lo iremos viendo, pero la mayor parte de problemas en matemáticas aplicadas se plantean en términos de ecuación, o sea, buscar un punto del codominio de una función y ver qué elementos del dominio se proyectan allí y son solución de aquel planteamiento de la ecuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya os he repetido muchas veces de la trascendencia de esta antiimagen, ¿no? de un punto del codominio, que se plantea en forma de ecuación, siempre es una ecuación. Es qué elemento del dominio, qué elementos del dominio, que en este caso ninguno, al operar se tienen como imagen el cero. Muy importante entenderlo de esta manera, una ecuación, que aquí tenemos los elementos del dominio y aquí tenemos el elemento del codominio, el cero. Este punto de aquí, el cero. Pues no llega a ninguna, no hay ninguna x que su imagen sea cero, porque este es el dibujo de las imágenes de las x. Y todas son imágenes siempre positivas, nunca es el cero. Nunca llega ni al cero. ¿De acuerdo? Bien, esto lo habéis hecho muchas veces aplicando la fórmula para encontrar la solución de una ecuación de segundo grado, y aquí nos quedaría pues esta expresión de aquí, y diríamos, no tiene solución, ¿verdad? Porque es la raíz cuadrada de menos 4. No tiene solución quiere decir que no existe la antiimagen del cero, o sea, que no es posible resolver esta ecuación. Pero si vamos un poco más lejos, ¿no? Y decimos que esto es raíz de 4, raíz de menos 4 partido por 2, y esto es menos, más menos, menos raíz de menos 4, aquí me queda el 4 es 2 elevado a 2, y ahora lo que puedo hacer es, este menos es 2 elevado a 2, ya sabéis, lo podemos sacar de la raíz y me queda un 2. Y este 2 con este 2 se me va y me queda menos raíz de menos 1, y aquí me queda raíz de menos 1. Bueno, pues lo que se hace para manejarse en números complejos es llamarle a esta raíz cuadrada de menos 1 i, el número i. El número de i de imaginario, porque es imaginario, no existe ningún número real que cumpla esto. Entonces, los números complejos son números que tienen dos componentes, podríamos decir. Se parecen mucho a un punto de R2, ¿no? Porque tenemos una parte real y una parte imaginaria. Tenemos un eje, x1, que le llamamos el eje real, y un eje imaginario, que es el x2. Por eso pongo aquí imaginario y aquí real. Entonces, los números tienen estas dos componentes, siempre tienen esta estructura. Siempre tienen esta estructura. Y ahora lo vamos a ver, esta misma función,
en lugar de función de R a R, una función que vaya de los complejos a los complejos. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, muchas veces lo veréis en los libros expresado en lugar de en términos de X, que podríamos hacerlo, en términos de Z. Z. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos expresar de forma algebraica, esto lo veremos en la próxima función, que hay diferentes formas de representación de un número complejo. La más inmediata es la algebraica, que tiene estas dos componentes, la parte real y la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Porque, aunque en nuestro caso nos ha parecido únicamente parte imaginaria, podría haber sido que hubiéramos tenido aquí un número que fuera, pues cuando un número que fuera aquí, por ejemplo, 1 o 2, y tendríamos entonces una parte real. Tendríamos, por ejemplo, el 2 aquí, o el 3, o el 5, o el menos 5. Tendríamos entonces una parte real y una parte imaginaria que nunca se mezclan. Son cosas inmiscibles, no se pueden mezclar. ¿Vale? Y esto es por lo que representamos los números complejos en un eje de coordenadas con dos dimensiones, parte real y parte imaginaria. Y este sería el punto 1 más i. 1 de parte real y 1, porque 1 multiplicado por i, de parte imaginaria. Este punto de aquí, que sería el menos 1, parte real, y 2i. ¿De acuerdo? El i y menos i, estos de aquí, serían este punto y este punto de aquí. Que nuestra función, esta función que estamos viendo ahora, vista como número complejo, de los complejos, con dominio el conjunto de números complejos y codominio el conjunto de números complejos, digamos, estos dos puntos, i y menos i, son los puntos que van a parar al cero. En la función, por eso es bueno explicar los números complejos después de haber, y funciones entre números complejos, entre conjuntos de los números complejos, después de haber visto funciones de R2 a R2, porque se parecen mucho, ¿no? Pasa que son mucho más complicadas, porque ya veréis ahora en la aritmética de los números complejos que las operaciones se complican un poco. Este i es un poco sorpresivo. Al ser la raíz cuadrada de menos 1, cuando se hace i al cuadrado, pues te queda que se elimina la raíz y te queda menos 1, ¿no? Entonces, i al cuadrado es menos 1, en realidad. Y menos i al cuadrado, pues lo mismo. Primero hago el i al cuadrado y me queda menos 1, y en menos 1, pues sería más 1, ¿de acuerdo? Pero veis cómo es importante ver que el funcionamiento de estas funciones. Y sobre todo ahora me interesa que veáis la representación de los números. Este sería el menos 2, menos 2i, parte real, este de aquí, y así sucesivamente. Este sería el menos i, como os he dicho aquí, este sería el i, este sería el 2i, y estos de aquí tienen la parte imaginaria 0. Por tanto, todo esto son los números reales, ¿veis? Por lo tanto, en el seno de los complejos, los reales es esta pequeña parte de aquí. Porque todos los que están por aquí son complejos con parte imaginaria no multiplicada por 0. En cambio, aquí todos estos de aquí tienen la parte imaginaria multiplicada por 0. Aquí estaría el 1, el menos 1, el menos 2, el 2, el 3, etc. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, bien. Por lo tanto, nuestra función, que hemos visto que es i y menos i, i y menos i, ¿de acuerdo? I y menos i, ¿de acuerdo? Fijaos que al hacer el cuadrado, pues tengo que después, al hacer el cuadrado, pues me aparece, en un caso, menos 1, que en todo caso eso, resuelve el sistema, ¿de acuerdo? Hacer el cuadrado, menos 1 de aquí, al hacer al cuadrado, pues digamos que estos puntos serían la solución
digamos, aquí lo he puesto, sí, en forma de función, son los puntos que van al 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos puntos irían al 0 según esta función, porque después de haber hecho el cuadrado, le sumo 1, y entonces, como siempre me sale menos 1, aquí es, obviamente, tengo menos, primero hago la raíz cuadrada, me queda menos 1, pero y después le sumo este más 1 y va a parar a 0. ¿De acuerdo? Bien, bueno, simplemente esto era para ver que realmente polinomios que no tienen solución en los números reales sí que los tienen en los números complejos. Entonces aquí hemos visto la operativa de esta función. ¿De acuerdo? Bien, unas cuestiones de aritmética básica de los números complejos. Yo puedo sumar complejos. ¿Cómo? Pues la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Y la resta lo mismo, parte real con la parte imaginaria. La multiplicación se hace un poco más complicada porque tengo que hacer, bueno, pues tengo que hacer una multiplicación de dos binomios, ¿no? Y tengo, pues, si multiplico el número 2 más 3i por el número 1 menos 2i, pues tengo que ir multiplicando. Pues aquí tengo menos 6 por i al cuadrado, menos 4i, más 3i, y el más 2 aquí se me ha escapado sería un 2, por lo tanto aquí esto sería un 2, y aquí tendríamos, por lo tanto, 6 más 2, 8, no sé por qué se me ha escapado aquí, he hecho un error, esto es un 2, aquí tendríamos un 2, ¿de acuerdo? Y por lo tanto sería el 8 menos i el resultado, lo cambiaré en el fichero que tenéis en el blog. Pero bueno, en todo caso, está claro que el producto, cómo se realizaría el producto de números complejos. Y la división lo mismo. Hay una división, pues ahora lo que hago es multiplicar por 1, que es el conjugado del denominador. Al multiplicar por el conjugado, como es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, se me elimina esta parte imaginaria y se me hace el denominador real siempre, al multiplicar por el conjugado. Entonces la forma de dividir es multiplicar por el conjugado del denominador. Cuando yo divido dos números complejos, la solución es multiplicar por el conjugado del denominador. Y entonces tengo que hago las operaciones. Aquí tengo una multiplicación que, si lo comprobáis, da 3 más i, espero no haberme equivocado, y aquí me queda pues el 2 al cuadrado, que es 4, menos la raíz cuadrada de menos 1, que es menos 1, pero menos 1 más 1, 5, y me queda que el número complejo es 3 quintos más 3 quintos de i, siempre parte real y parte imaginaria sin mezclar, ¿de acuerdo? Bien, lo fundamental de esta lección es que, bueno, empezar a familiarizarse con los números complejos, ver que funciones que en los números reales no tendrían solución en los números complejos sí. Fijaos que, si os acordáis de la función matemática 17 que hemos visto en la clase anterior, hemos visto que en una función de R3 a R3 solo había un valor propio real, y los otros dos eran valores imaginarios. El polinomio característico solo tenía una solución real, las otras dos eran imaginarias. ¿Esto qué quiere decir? Que de R3 a R3 solo hay un espacio invariante. En cambio, si fuera de C3, de los complejos elevado a 3, a los complejos elevado a 3, o sea, de C3 a C3, en caso es que tendríamos, cada C tiene 2 dimensiones, por lo tanto tendríamos como 6 dimensiones en el dominio y 6 dimensiones en el codominio. Bueno, pues en este caso habíamos visto que tiene solución, porque todo polinomio tiene solución en los números complejos, tantas como grado tiene el polinomio. Pues aquí lo hemos visto en este caso, que en este caso no hay solución, pero en este caso sí que habría solución, porque tanto el i como el menos i resolvería el problema, porque al hacer i al cuadrado tendría menos 1, y al hacer menos i al cuadrado tendría también menos 1,
más 1, 0, en los números complejos. Por lo tanto, por eso hemos visto que el i iría a parar al 0 y el menos i iría a parar al 0 en esta función, vista como compleja, en esta función. f menos 1 de 0 sí que tiene solución en los números complejos, porque son estos dos que van a parar aquí. Bien, es importante que en un curso de matemáticas que intenta ser general para introducir a las matemáticas en el mundo de la ciencia, es interesante haber visto un poco de funciones complejas de variable compleja. Estas serían funciones complejas de variable compleja. Aquí la estamos viendo como función compleja de variable compleja. Y bueno, nos hemos empezado a familiarizar con la representación algebraica, que recuerda mucho a la representación en R2, y en la próxima lección veremos tres formas diferentes de representación, la algebraica, que ya la hemos visto, y dos más, y veremos un poco una función más como ejemplo y no más, porque el objetivo no es trabajar en funciones complejas de variable compleja, sino haber un poco introducido, por si tenéis alguna vez un contacto con una función compleja de variable compleja, que veáis que la situación es un poco diferente y necesitaríamos manejar conceptos diferentes, pero también se puede hablar de una derivada en este tipo de funciones, de límites, etcétera, pero ya la cosa desborda el objetivo de este curso. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.